Sí, ya vi. Para que haya una transformación. Tú no puedes llegar así. No le esta parte, no digas. Yo los animaría a considerar empezar aquí y después hasta lo último la tierra. Allá los esperamos. Buenos días, hermanos, que el Señor les bendiga. Espero que estén bien allí en sus hogares, donde se encuentren. Esta mañana tenemos un tiempo muy especial. Nos encontramos en Santa Clara y vamos a tener un tiempo pues, de conversatorio con una familia muy querida por todos nosotros, y es la familia Bruno. Vamos a estar haciendo unas preguntas, vamos a estar conversando y vamos a escuchar todo lo que el Señor ha estado haciendo pues, y les permite seguir haciendo en sus vidas. Buenos días, hermano Robert, hermana Nina, Nicole y Joan. Que el Señor les bendiga. ¿Cómo se encuentran esta mañana? Muy bien, gracias. Muy bien, gracias. Muy contentos de tener esta oportunidad de compartir con ustedes. Muchas gracias. Amén. ¿Qué se siente estar en el campamento? ¿Cómo se sienten de estar aquí esta mañana lluviosa? Pues es súper especial estar aquí siempre porque el campamento bautista es muy significativo para nosotros como familia. Así que es estar como en casa otra vez. Nos encanta estar aquí. Amén, gloria a Dios. Voy a estarle haciendo algunas preguntas, así que pueden contestar en el orden que lo quieran. Y si alguno quiere pues también comentar sobre el paso, puede también hacerlo. Vamos a iniciar con Nicole. ¿Sí? Buenos días, Nicole. Hola. Dios te bendiga. Tengo una primera pregunta para ti. ¿Cómo fue tu llamado? Cuéntanos tu historia, lo que has sentido, cómo ha sido ese llamado para ti. Bueno, tengo que comenzar contándoles que para mí fue todo un proceso saber que tener padres cristianos no necesariamente significa que yo soy cristiana. Entonces fue un proceso de encontrarme con el Señor y de reconocer que yo soy cristiana por una decisión que tomé de seguir a Cristo. Y a los 14 años el Señor me llamó a vivir una vida diferente, a entregarle todo lo que soy para servirle. Y ese mismo año tuvimos la oportunidad como familia de ir a un centro de capacitación para misioneros y tenía un programa para adolescentes, y ahí fue cuando el Señor confirmó que Él tenía un llamado para las misiones. Amén, amén. Cuéntanos un poquito más de ti. ¿Qué estás estudiando, Nicole? Bueno, yo estoy estudiando Ingeniería en Sistemas e Informática, voy para mi 3er año. Fue una decisión que el Señor me ayudó a tomar. Estaba muy segura de qué carrera elegir porque tenía llamado misionero y no sabía qué carrera el Señor quería para mí. Tenía como ese estereotipo de que el misionero solamente estudia medicina, enfermería o teología, pero el Señor me mostró que Él puede usar a cualquier persona con cualquier carrera o profesión para servirle, así que Él me mostró que Él quería que yo le sirviera en el mundo de la tecnología. Todavía no sé específicamente en qué área o cómo, pero tengo la confianza que Él me usará con las herramientas que me está dando. Amén, gloria a Dios. Se siente bonito ver a tu papá sintiendo como orgulloso, ¿verdad? Lo que el Señor también está haciendo en la vida de su hija, aún cuando está apenas estudiando. Bueno, y mi siguiente pregunta iba a ser esa, que de qué manera querrías tú usar tu carrera para ser parte pues de la misión de Dios. Nos dijiste que estás en ese proceso de descubrir, de seguir orando a Él para que Él te revele. ¿Cómo? Sí, cada vez que hablo con alguien y le comento, me dan ideas. O sea que al inicio pensaba que no había un área en la que pudiera trabajar, que iba a ser muy difícil, pero mientras más hablo con personas, más me dicen que hay mucha área de trabajo, mucho campo con esa profesión. Entonces, pues estoy animada, tengo mucha esperanza de que el Señor me va a usar y bueno, sí, esperando que sea su momento. Amén, gloria a Dios. Cuando más vemos a Nicole desarrollando un software que nos va a permitir quizá conocer en tiempo real algún estado de algo en un área específica, uno nunca sabe, el Señor es el que sabe. Bien, vamos bueno, disculpa Nicole, seguimos contigo. ¿Cómo animarías a otros jóvenes a formar parte de la misión de Dios? Bueno, el Señor me ha enseñado que todos tenemos llamado a ser luz y sal donde estemos. Así que yo animaría a los jóvenes a ser de buen testimonio. Esa es la clave, ser de buen testimonio en donde estés, ya sea en la escuela, en tu universidad, en la casa. La clave es ser buen testimonio y vivir las convicciones.
si uno no vive las convicciones, te vas a confundir con los que están en el mundo. Entonces, esa es mi forma de animarlos. Trabajen con su iglesia local e intenten hacer misiones con su iglesia, animar a otros jóvenes de la iglesia a involucrarse, a servir en la iglesia local y vivir esas convicciones que tenemos en Cristo. Amén, amén, gloria al Señor. Vamos a pasar ahora a Joan. Vamos a conversar un poquito con Joan, que es la hija menor, ¿verdad? Joan es la hija menor de la familia. Y bueno, Joan, buenos días nuevamente. Buenos días. Cuéntanos un poquito. Empezando por ti, ¿qué estás estudiando? Yo estoy en tercer año de secundaria, en Colombia sería 9º grado. Y pues sí. Estás en noveno Sí, estoy grado. en noveno. Ok, vamos a conocer un poquito más acerca de contigo y la familia. Al ser hija de misioneros, ¿cómo ha sido tu experiencia? Pues mi experiencia ha sido un reto, una aventura. Uno puede conocer nuevos países, nuevas culturas, nuevas personas que con el paso del tiempo se convierten en alguien especial en tu vida. Y también uno puede como conocer las tradiciones que las personas tienen. Es un poco difícil porque dejamos a nuestros amigos, a nuestros seres queridos, pero vale la pena porque uno ya está cumpliendo con el llamado que les hizo el Señor. Amén. Me quedo con lo que dijo Joan, que dice, ella inició diciendo, es una aventura. Y creo que todo lo que dijo después realmente es la definición de lo que sería aventura. Dejar, conocer, aprender. Gloria al Señor por tu vida. Me alegro muchísimo. Y bueno, tienes dos ejemplos. Primeramente el del Señor, el de Jesús, tus padres y también tu hermana. Gloria al Señor por ello. Nuevamente, buenos días, hermana Romy, hermana Dina. Queríamos también conocer un poquito acerca de ustedes, de su historia, de lo que el Señor ha trabajado, cómo lo han visto. Y la primera pregunta que me gustaría hacerles es que nos hablaran un poquito de su profesión. ¿Cómo el Señor les usa para alcanzar a otros? Bueno, yo soy trabajadora social de profesión. Eso fue lo que estudié en la universidad. Y pues Dios me ha usado para ministrar y acompañar a mujeres en sus necesidades. Toda la parte de mentoreo y discipulado, ese es lo que yo más énfasis tengo, es mi pasión realmente ministerial. Así que puedo caminar con mujeres que están pasando por momentos difíciles, abandono, maltrato, o que no conocen de Cristo y traen, por ejemplo, la última discípula que tuve acaba de salir del alcoholismo y trabajé con ella por casi los últimos 6 meses del año pasado de la pandemia y pude ver cómo una mujer que llegó a mí quebrantada, llorando, depresiva, cómo fue superando todo a través del acompañamiento y que no entendía la Biblia. Ella leía y no entendía nada y de repente empezó solita a entender, vieras qué lindo, y ver cómo me decía, ya entendí esta palabra y ya lo busqué en un comentario bíblico, o sea, ya ella misma empezó a crecer esa iniciativa. Entonces, realmente Dios me ha equipado no solamente con herramientas bíblicas, sino también con una profesión que identifica con ella una necesidad y cómo entonces puedo usar la palabra de Dios para atender esa necesidad que está enfrentando la persona. Amén. Pues en mi caso yo soy educador, mi profesión es educador físico, yo estudié educación física aquí en Panamá y luego hice algunas especializaciones en deporte, fui atleta y fui entrenador deportivo y me gustó desde la adolescencia lo que era la recreación y el deporte. Eso me llevó a mejorar un poquito mi destreza en la dirección de campamentos, recreación, el manejo de grupos, dinámicas, actividades que se puedan conectar con la enseñanza. De ahí el Señor usó esa formación y esa parte de aprender de otros para crear equipos en América Latina. Y mucho de lo que yo he hecho en los últimos 20 años es ayudar a formar equipos en cada país donde queremos desarrollar el Ministerio de Campamentos Cristianos. Entonces ha sido una aventura, como dice Joan, el ir a un país, conocer a varias personas y empezar a trabajar con ellos hacia la formación de un equipo, encontrar en ellos talentos,
fortalezas y empezar a ayudarlos a trabajar juntos, para que ellos entonces en su propio país puedan desarrollar la Gran Comisión, puedan discipular a otros, puedan usar campamentos como una herramienta para el evangelismo, el discipulado y el trabajo con la iglesia local. Además de eso, pues el Señor me ha usado mucho en la educación no tradicional. A mí me gusta mucho el usar el aire libre, las actividades fuera de lo normal para dar lecciones significativas. Y eso, por supuesto, me ha llevado a acercarme a pastores y a líderes en otros países, inclusive ahora que estamos en Panamá, y poder acompañarlos en sus propias experiencias de liderazgo. Entonces, yo siento que tanto la profesión como el llamado se han complementado de una manera muy exitosa para la gloria de Dios. Amén. Es de bendición ver el testimonio y también, como dice, el llamado, la vocación, con su esposa, su vida, su matrimonio, incluso es también, es que el Señor todo lo hace maravilloso y también es un complemento perfecto, y sus hijas también pues en ese proceso. Nuestra siguiente pregunta sería, ¿cuándo y cómo comenzó su trabajo misionero? Pues en mi caso, yo aprendí de misiones desde muy pequeñito. Yo crecí en un hogar cristiano, soy hijo de pastor. La iglesia era una iglesia ya con énfasis misionero. Yo fui rayitos de sol, lo que se acuerdan de que era rayito de sol porque ya no se usa en algunas iglesias. Después fui embajador del rey, y yo creo que esas dos organizaciones misioneras de la Iglesia Bautista aquí en Panamá me formaron un deseo de ser misionero aún en mi escuela. Es decir, para mí misiones era cruzar la calle y hablar con el niño mientras jugábamos béisbol. Misiones no era para mí solamente ir o el anhelo de cruzar una frontera. Me educaron aquí en Panamá, la Iglesia Bautista, que ser misionero es compartir el Evangelio en todas partes. Y yo creo que ahí empezó la semilla de dar a otros la semilla del amor. Y yo recuerdo en Aguadulce, que fue la iglesia donde yo crecí, mi primera infancia, yo tomaba los tratados que estaban en la mesa principal donde se celebraba la cena, y siempre había tratados para recibir en la iglesia. Yo tomaba esos tratados los domingos, y los lunes me iba a repartir tratados después de que cantaran el himno nacional en la escuela. Yo estaba en kinder y yo me llevaba los tratados en mi mochila y se acababa el himno nacional y empezaba yo a repartir tratados. Eso implica que ya yo tenía un corazón para compartir el amor de Dios. Ahora, de ahí en adelante, pues a los 12, la experiencia en campamentos, la escuela dominical, mis padres, todo fue llevándome a entender que yo tenía un llamado muy claro y muy específico. A los 13 años yo sentí que ya el Señor me decía, te voy a elegir, estás elegido para ir a otros países. Pues yo estaba muy pequeño, 13 años, y el Señor empezó a formar un deseo más de aprender más sobre misiones. Y empecé a estudiar más profundamente David Livingstone, Roberto Moffat y muchos padres de las misiones de la historia, y eso se me apasionó más el corazón hacia ir a otros países. Y no fue hasta después que entendía que era una etapa de formación, y ahí es donde la selección de mis estudios tuvo mucho que ver, para poder entender que el Señor me llamaba no solamente a cruzar una frontera, sino a llevar el Evangelio a otras culturas, a otros países, empezando con mi propio país. Eso me ayudó a estar muy convencido de que yo tenía que viajar. Me dio la oportunidad de trabajar aquí en Panamá con UNAJOP. Fui secretario ejecutivo de la UNAJOP por varios años y me llevó a San Blas, a Bocas del Toro. Pude compartir el trabajo juvenil, hacíamos brigadas, me involucraba mucho en la tarea de evangelismo en mi iglesia, y ya ahí se me salía por los poros el evangelizar, el llevar el evangelio, y yo creo que eso fue parte del llamado que el Señor hizo en mi vida. Amén. Eso le iba a preguntar, disculpe, como familia, a su esposa, el momento en que decidieron pues unirse en matrimonio, ¿cómo recibieron ambos el tema de yo siento un llamado misionero? Yo en este momento no sé cuándo usted sintió, si lo sintió de pequeño después, al verse complementar o al saber que se iban a complementar, ¿cómo fue para usted entonces la experiencia de ser misionera? Bueno, nosotros
cuando nos conocimos, empezamos pues a conversar y como amigos. Y en lo que uno conversa y conversa, pues sale a relucir el amor que tenemos por la obra misionera. Así que ya no hubo necesidad de más nada porque ya sabíamos que los dos estábamos hacia esa línea, íbamos hacia esa línea, así que el casarnos pues ya entendíamos que en algún momento, cuando Dios dijera vamos para acá, íbamos a ir porque ya teníamos un llamado cada uno y ya lo conocíamos de antemano. Fíjate que yo llegué a la iglesia a los 11 años, yo crecí en la primera iglesia bautista de La Chorrera y estaba el grupo de señoritas, Sociedad Auxiliar de Señoritas. Y allí nos ponían a hacer varios pasos, aprobada, avanzada y de honor. Y en cada uno de los pasos tú tenías que hacer obra misionera, leer biografías de misioneros. Así que eso empezó a germinar, poner una semillita en mi corazón acerca de qué será misiones. Luego, con el Comité de Educación Cristiana, la Comisión de Educación Cristiana de la Convención, la hermana Mary Mangrum, que era una misionera encargada de esa área, yo fui con ella a escuelas bíblicas de vacaciones en Darién. Y fui por 5 años a Darién y nos metíamos en poblaciones que ahora la calle es una autopista, pero en aquella época era calles de tierra. Y nosotros en el día salíamos a hacer visitación, a invitar a los niños a la escuela bíblica y a evangelizar. Y en la noche, en el día hacemos la escuela bíblica de vacaciones y en la noche visitábamos y hacíamos culto y todas aquellas cosas, ¿no?, que complementan el trabajo cuando uno está allá. Pero nosotros, después de eso, empezamos a hacer escuelas bíblicas de vacaciones en Santiago. Y fuimos como 3 años a diferentes comunidades de Veraguas. Una de esas comunidades tocó mucho mi corazón porque había mucha pobreza. Y en ese momento yo sentí que Dios me estaba invitando a trabajar tiempo completo para la obra. Y yo decía, wow, ¿cómo me gustaría de veras dedicarme a esto para ayudar a todas estas personas que por ignorancia viven lo que viven, que puedan conocer de Jesucristo, pero que también cambien su manera de vivir. Y eso fue lo que me ayudó a decidir estudiar trabajo social. Porque dije, no, aquí tiene que haber una carrera que no sea medicina, que me ayude para poder acercarme a la gente de otra manera. Y luego fuimos a escuelas bíblicas de vacaciones en Chiriquí. Esa fue mi última jornada con la hermana Mary. Y realmente la vida de la hermana Mary Mangrum como misionera tocó mucho mi corazón. Realmente ella fue mi inspiración. O sea, ver su entrega, su dedicación a la obra. O sea, todavía me conmueve el hecho de pensar cómo una mujer deja todo para meterse con nosotros y entregar su vida a nosotros como panameños. Y la hermana Mary era tan pedagógica. O sea, ella se sentaba, ella nos enseñaba cómo debíamos conducirnos, cómo debíamos abordar a la gente, qué no debíamos hacer. Y eso fue mi mini entrenamiento misionero. Y luego entonces pues participé en otros programas de misiones a nivel de Panamá. Y siempre también después de unos años, pues las escuelas bíblicas de vacaciones eran verano. Después cuando regresábamos, yo era maestra de escuela dominical en las misiones de mi iglesia. Y trabajé por 5 años como maestra en la misión de Lídice, cuando Lídice era misión. Y luego en la misión de Altos de Capira, también fui maestra allá. Y yo viajaba todos los domingos a atender a mis niñitos de la escuela dominical. Así que fue algo que Dios empezó a germinar en mí gracias a las escuelas bíblicas de vacaciones. Así que yo sabía que yo me quería dedicar a la obra a tiempo completo. Claro, no entendía el concepto misionero como Robert, pero entendía que dedicarte tiempo completo era hacer misiones también. Realmente nunca me enseñaron que me tenía que ir de Panamá para hacer misiones. Nunca me enseñaron eso. Me dijeron, tú eres misionero aquí y tienes que trabajar aquí. Y yo le metí ganas al asunto. Así que cuando Robert y yo nos conocemos, que empezamos a ser amigos y a conversar y pues lo normal, pues, aquí en campamento, entonces pues yo empiezo a hablar con él y nos damos cuenta que los dos tenemos llamado misionero. Pero todavía no habíamos hecho el clic, la verdad, que es el punto romántico que uno dice, ay, este es con el que me voy a casar. No, todo eso no había llegado en ese momento. Cuando llegó, esa parte ya estaba hablada, así que fue más fácil todo lo demás. Amén. Imagino si quizá Nicole y Joan están escuchando historias que no habían escuchado anteriormente, como que, wow, mi mamá viajaba todos los domingos hasta algún lugar, o si ya se la habían contado. Imagino que es de mucho testimonio también para ellas, el escuchar todo lo que han hecho sus padres, lo que el Señor más bien les ha utilizado a ellos para hacer en sus vidas.
Y ahorita que estaba hablando, cuando digo siempre, como que me conmuevo cuando las personas hablan, y realmente uno se da cuenta que es el Señor, que es Cristo hablando a través de la vida de las personas, el testimonio que uno ve, no ve a la persona, ves a Cristo en ella. Y entonces seguimos con la siguiente pregunta, y sería, ¿cómo es la vida de una familia panameña sirviendo en el extranjero? ¿Cómo dirían que es la vida de una familia panameña? Si costumbres quizá, idiosincrasia del país, del que dejan, del que van. Pues yo pienso que a nosotros ser panameños en otro país implica aprender a ser no panameño, a dejar muchas cosas y empezar a vivir como el que vive en el otro país. De alguna manera, nosotros hemos tenido que aprender a dejar de ser muy panameños cuando estamos en otro país, porque a veces se nos sale mucho el panameño y eso en algunas culturas puede bloquear el entrar a la cultura de ellos y hablar del evangelio. Significa aprender a comer la comida de la gente y dejar de buscar las tortillas panameñas y empezar a comer lo que en el país donde estemos están ofreciendo. Implica aprender las palabras de las frutas, las verduras, las legumbres que ellos usan, porque si no, no vamos a poder comer, porque no vamos a encontrar el nombre de las comidas que se usan acá en Panamá. La forma de hacer amistades es diferente. El panameño tiene su propia idiosincrasia y cree que cuando va a otra cultura, aunque sea fronteriza, la misma forma de hacer amigos se puede lograr, y a veces nos hemos equivocado porque hemos empezado al revés. Y a partir de los años nos dimos cuenta de que en mi caso yo cometí muchos errores culturales. Y ya yo estaba liderando una organización a nivel de toda América Latina, pero quería seguir haciendo las cosas como panameño, y me di cuenta que tenía que aprender un poco más sobre cómo piensa un argentino, cómo piensa un mexicano, cómo piensa un costarricense. Ahora estamos aprendiendo, después de 5 años, cómo es en Colombia, cómo se vive, las multiculturas. Es decir, yo creo que de alguna manera mantenemos dentro de la casa nuestra culturita, porque bueno, la mamá es la que cocina los platos panameños. A mí me toca cocinar, pero yo no cocino las cosas que ella cocina. Entonces, por lo menos en la casa disfrutamos comidas panameñas, pero una vez que salimos ya nos enfrentamos a que estamos en otro país. Y yo creo que por ahí el vivir en otra cultura es aprender mucho. Y eso lo que ha hecho es que nos ha enriquecido como familia, el aprender de otras culturas. Nos ha enriquecido a nosotros como familia, porque somos más neutrales al establecer relaciones con otras culturas. Y eso nos ha permitido entrar a personas y a familias que eran muy cerradas, pero que aprendiendo de ellos hemos podido abrir oportunidades de dialogar sobre el Evangelio o sobre la formación de ellos como discípulos de Cristo. Sí, hay palabras que no se salen de la boca de un panameño como haya la vida y chuleta. O sea, son dos expresiones que vayas donde vayas se te van a salir por más que trates de aprender la terminología del país. Pero aún así hacemos todo el esfuerzo por empezar a entender cómo hablan y cómo se relacionan. Porque ¿cómo yo me acerco a una persona al estilo panameño? No puedo. Tengo que entender que esa cultura, yo tengo que ser amiga de esa persona, ganarme su confianza, para entonces poder ganarme el corazón. Bueno, yo no, el corazón para Cristo, ¿verdad? O poder ministrarle, poder acompañarle en su crecimiento, ganarme el derecho de ser escuchado. Tiene su tiempo de observación, de adaptación. Entonces, automáticamente nos modificamos. Dejamos de ser panameños, como decía Pablo, me convierto en griego, me transformo con tal de ganar a otros para Cristo. Entonces, eso es. Cuando tú preguntas a una familia panameña, casi te decimos, es que cuando estamos allá ya no somos panameños. Ahora que estamos en Colombia, somos colombianos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es ahí donde Dios nos llamó. Y si Dios nos mueve a Israel, nos volvemos judíos. Y si nos mueve a Arabia, nos volvemos árabes. O
según donde Dios nos llame, así nos vamos ajustando a la cultura. Ahora, para nosotros es muy divertido porque de repente llevamos algo nuevo a la casa y dicen, ¿eso qué es? A esto le llaman aquí, a ver, algo que nunca habíamos comido. ¿Cómo que le llaman? Las anchetas. 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 Bueno, que es la canastita de cumpleaños. Ah, ahora sí. ¿Ves? Dulces. Pero, Porque le piden El anchetas cotillón, creo que le llaman. no, pero entonces, allá. No sé. no, se le llama ancheta. Ancheta. Ancheta se le llama. Entonces la envuelven como una bolsa y la amarran arriba. Y uno dice, ¿esto qué es? Que se llama ancheta. Un día nos pidieron para Joan de la escuela, nos piden que la niña llevara vinilos, papel craft, Mireya líquida. Y yo empecé a adivinar, bueno, silicona era más fácil. Yo empecé a adivinar qué era la Mireya líquida y el papel craft. Y empecé a pensar, a sacar relación qué era. Y finalmente, pues le tuve que preguntar a una mamá del colegio qué era. Y me tomó unas fotos y me los mandó por screenshot. De verdad, unos screenshots que me mandó por foto. Y era papel Manila, que es el papel chocolate ese que se usa para hacer manualidades. Y la Mireya líquida es la goma con escarcha, que la marca es Mireya. Ah, En fin, estar en Colombia para nosotros significa una nueva oportunidad de compartir con otros el Evangelio, pero no de la manera tradicional que estamos acostumbrados de puerta en puerta. Realmente en Colombia tienes que ser muy creativo para que la persona conozca de Cristo, y la relación con la persona es importante para que haya una transformación. Tú no puedes llegar así como aquí que tú llegas, no. De hecho, que allá está prohibido el hacer proselitismo de puerta en puerta. Tú no puedes tocar la puerta, tú no puedes abordar a alguien en un parque a compartir un tratado, porque eso es prohibido por la ley. Entonces lo que se hace es que si es un evento masivo se pide permiso a las autoridades si queremos hacer algo en un parque, pero no podemos después del evento ir y repartir tratados como se hacen aquí. Tú no puedes hacer esto, tienes que esperar que la persona se te acerque voluntariamente y ahí uno los atrapa, ¿verdad? Y ya uno les comparte más directamente. Por ejemplo, Nicole con el grupo de universitarios, ellos se pararon en la esquina del semáforo que está frente a nuestra iglesia allá en Medellín, con letreros que decían Dios te ama, ¿quieres que oremos por ti? Y se paraban. Entonces en los 3 minutos de semáforo ellos se paseaban con los letreros, y si alguien decía que sí, ellos iban rapiditos del carro y decían, y oraban por la persona en el carro, pero porque alzaba la mano. Igual en la universidad con los estudiantes están haciendo las pruebas de admisión, que hacen las grandes filas afuera de la universidad, ellos se paran con letreros afuera diciendo Cristo te ama, ¿quieres que oremos por ti? Y los estudiantes llegan, entonces aprovechan, comparten el evangelio y oran por los estudiantes. Así que tienes que ser creativo, no es la misma manera. No podemos pensar que la única manera de ser misionero es irte a un país y predicar el evangelio directamente. Eso no es así. Aquí lo puedes hacer, pero en otras culturas no, porque está prohibido. Y aunque Colombia está aquí a la vuelta, es diferente la manera de abordar a la persona para que conozca el amor de Dios. ahora ya hemos escuchado a los padres, pero en esta pregunta me gustaría saber un poquito, por ejemplo, ¿qué piensa Joan? Porque si sé que Joan está más pequeña, ha vivido como que en varios países y de cierta forma se ha tenido que adaptar a ciertos lugares. Pero entonces, Joan, en este sentido, ¿tú cómo te sientes? ¿Sientes que perteneces a Panamá y a Colombia, o sientes como que chuzo, ya estoy, que yo creo que ya me siento más colombiana que panameña? Pues uno con el tiempo uno ya se va acostumbrando a los países y a uno se le olvida, no es que se le olvide, sino que ya la costumbre, ya uno se cree parte de ese país. A mí, yo cuando estoy en Panamá me siento panameña por la familia y por las cosas que viví en mi infancia, pero ahora que estoy viviendo en Colombia me siento colombiana porque ya se me pegó el acento, ya soy parte del país. Entonces ya dependiendo del país y el tiempo que estés, uno se acostumbra y uno ya piensa, soy, digamos, peruana, soy estadounidense. Depende del país, también uno se va acostumbrando. Amén. Y Nicole, ¿qué tiene para decirnos en ese sentido de cómo te adaptaste? Porque eres mayor que Joan, por ende pasaste un poco más de tiempo aquí en Panamá. ¿Cómo te sientes en ese cambio, ese proceso de cambio? ¿Cómo Sí. fue para ti? Yo creo que es el mismo sentimiento, dependiendo de dónde esté uno se siente de ese lugar, pero yo creo que al final
uno no se siente de ninguno, porque entonces no me siento lo suficientemente panameña, no me siento lo suficientemente colombiana, no me siento lo suficientemente costarricense, entonces como una confusión muy extraña que cuando yo tenía la edad de Joan tuve que pedir ayuda porque no encontraba mi identidad o mi nacionalidad. Yo decía, ¿de dónde soy yo? Si se supone que debo de ser panameña, pero no me siento panameña, se supone que debo de sentirme costarricense, pero no me siento costarricense. Y bueno, una misionera me explicó que eso le pasa mucho a los hijos de misioneros y que mi nacionalidad está en el reino de los cielos, que no tengo por qué estresarme pensando de dónde soy. Si yo pertenezco a Cristo y a su reino, ya eso es aún mayor. Amén, gloria a Dios, gloria a Dios. ¿Cómo entienden los propósitos de Dios en el ministerio que desarrollan actualmente? Y ahora con la relación ministerial con la Convención Bautista de Panamá. Bueno, nosotros creemos que la misión de Dios se está cumpliendo en todo el mundo y Dios está cumpliendo su misión a través de la iglesia. Hay un pastor y autor, él se llama Bill Hybels, él es un pastor que él hizo una frase que lo hizo muy popular y es: la iglesia es la esperanza del mundo, hablando de que el cuerpo de Cristo multiplicándose en todas las naciones es la única cosa que tenemos que hacer, y es multiplicar la iglesia y el formato del cuerpo de Cristo en todas las naciones. Yo creo que el propósito de Dios en nuestra tarea que estamos haciendo ahorita nosotros en Colombia es tridimensional. Nosotros estamos haciendo 3 cosas específicamente en Colombia, la cual nos está uniendo ahora a los propósitos que Dios tiene con la Convención Bautista de Panamá. Pero lo que ya Dios nos está llamando a hacer, no solamente en Colombia, sino desde Colombia, uno tiene que ver con formación de líderes. Y yo creo que en el caso de Jesús, eligió a 12 precisamente para dedicarle 3 años a su formación. Formación de su fe, formación de su contenido bíblico, entender el reino de Dios, pero también darle experiencia sobre el reino de Dios. Hablaba en parábolas y después lo llevaba a una experiencia en un barco, con una tempestad, para que la fe que se explica en el reino de Dios la puedan experimentar y tener una experiencia basada en el conocimiento. Y nosotros creemos en la formación de los líderes. El Señor nos ha llamado a formar líderes, a ser discípulos y que cada discípulo sea discipulador. En eso estamos trabajando nosotros como familia. Mi hija está involucrada en un programa de discipulados, ella está atendiendo un ministerio dentro de la iglesia local, mi esposa está involucrada en la tarea con mujeres, en el discipulado, y yo también estoy involucrado. Entonces sí estamos muy involucrados en lo que es formar líderes en América Latina. Lo segundo que estamos haciendo es establecer misiones y establecer iglesias. Entonces, estamos apoyando iglesias. Y cuando hablamos de apoyar iglesias es que el pastor pueda tener herramientas, recursos, capacitación. Acompañamos a las iglesias a hacer campamentos, o acompañamos a iglesias a multiplicarse con grupos de plantación de iglesias o cursos de plantación de iglesias, hacer redes que las iglesias puedan desarrollarse como iglesias de una manera más organizada. Entonces también estamos trabajando en plantación de iglesias en toda América Latina. Y lo tercero que estamos involucrados es la misión integral, que es esos ministerios de misericordia, con niños en la calle, con mujeres que salen de la prostitución. Tenemos ministerios que estamos acompañando a mujeres. Hay un ministerio que se llama Mujer Talento, que son mujeres que viven una vida en la calle, tienen hijos, y el ministerio de Mujer Talento lo que hace es que le brinda la capacitación a alguna profesión, en este caso es textil, ellos hacen ropas, y le enseñan toda la tarea de coser, y las sacan de las calles, les dan trabajo, y ahí las van discipulando. Al grado de que hay muchas de ellas que están yendo a la iglesia, se están bautizando y han dejado la vida de la calle como parte de su historia. Eso es la tercera área en que estamos muy involucrados, que es ministerios de misericordia, de justicia. Estamos trabajando con refugiados en Brasil, estamos apoyando trabajos con niños abandonados en Brasil también.
trabajando con indígenas y poblaciones mapuches en Chile. Es decir, es una gran variedad de programas que atienden la necesidad de la persona con comida, alimento, abrigo, pero también el alimento espiritual. Entonces esas tres áreas nos estamos involucrando, ya hemos trabajado 20 años en muchas de estas áreas y con la convención estamos creando ya una alianza, hemos firmado una alianza con la Convención Bautista de Panamá para acompañarles en estas tres áreas: formación de líderes, en establecer y plantar iglesias y en todo lo que tiene que ver con la parte de la misión integral. Amén, gloria a Dios. La siguiente pregunta sería, ¿qué significa ser cristiano hoy en día en el país donde trabajan? Ser cristiano hoy en día en Colombia, ¿qué significa para ustedes como familia? Bueno, Colombia es muy parecida a Panamá, es mayormente católico. Así que ser cristiano evangélico todavía se ve un poco extraño, no es muy popular, no es común. Y bueno, como mi mamá mencionó, está prohibido el proselitismo. Entonces es un trabajo es difícil porque la persona tiene que mostrar un interés primero y tiene que venir hacia uno. No podemos como abordar a la gente como lo haríamos acá. Así que bueno, ser cristiano dependiendo de la zona, es peligroso porque hay zonas que son perseguidas todavía. Colombia está en la lista de 40 países perseguidos de la Voz de las Mártires y Puertas Abiertas. Y hemos conocido testimonios de pastores que han sido amenazados y que han sido asesinados por la guerrilla en Colombia. Y eso no fue hace 10 años, eso ha sido en el transcurso de estos años recientes. Entonces, dependiendo de la zona en la que estés, es peligroso, de eso depende tu vida. O si estás en la ciudad, es un poco más seguro y tienes que ser más intencional para ganar las almas. Entonces, sí, yo diría que ser cristiano en Colombia es muy retante, porque todavía no está totalmente bien visto y es peligroso en ciertas zonas. Wow. Sí, yo podría decir que ser cristiano es decidir mantener muy bien tu testimonio, porque la gente te tiene el ojo puesto encima. Y la gente, si pasa una situación como donde se espera que la gente reaccione como en protesta, siempre le ponen el ojo al cristiano para ver cómo vas a reaccionar. Si vas a ponerte igual que todo el mundo a pelear y a gritar, o cuál va a ser tu posición. Entonces, yo creo que esa es la posición de uno en cualquier parte del mundo, ¿verdad? Que uno no puede reaccionar como reaccionan todos. En mi caso particular, yo creo que he aprendido a ser un poco más intencional en mis relaciones externas con personas que no son de la iglesia. Porque allá es muy fácil relacionarte solo con la gente de la iglesia. Pero el ser más relacional con las mamás de la escuela, por ejemplo, ser amiguita de las madres del colegio, relacionar un poco más con la muchacha del salón de belleza y otra gente cuando te pregunta, ¿y usted qué hace? Entonces ya uno aprovecha y comparte, ¿verdad? Ay, usted es panameña, ¿y usted qué hace acá? Y aprovecho entonces para compartir. Entonces toca ser un poquito más sociable y estar en otros ámbitos que no solo son la iglesia, para que la gente pueda conocer quién es el Señor que reina nuestras vidas, ¿verdad? Amén. Yo creo que parte de lo que hablamos de las culturas, el ser cristiano en América Latina, cuando hablas de cristiano uno tiene que identificar, bueno, es evangélico, un verdadero cristiano, porque cuando uno dice soy cristiano en Medellín, pues hay muchos cristianos. De hecho, que Medellín es una ciudad bastante católica, es una de los centros de formación sacerdotal. Ellos tienen varias escuelas de donde sacerdotes y monjas estudian para poder ser enviados a otros países. Entonces la misma cultura de Medellín es bastante religiosa, hay mucha religiosidad, no sin embargo hay cristianismo. Entonces, el ser cristiano, desde la perspectiva de lo que tú y yo entendemos que es ser seguidores de Cristo, haber renunciado a una vida de esclavitud del pecado
y vivir una vida de justificación y redención todos los días, llevar la cruz, eso implica el ser diferente. Sí implica ser diferente, porque no puedes ser igual que los demás. El tratar de ser igual que los demás, pues te van a ver como otra persona religiosa y vas a entrar a todos los círculos sociales que la comunidad te lo permita, pero no vas a ser diferente. Y yo creo que en Colombia, en Costa Rica, cuando vivíamos allá, y en países donde hemos tenido que ir a servir en toda América Latina, creo que la clave de ser cristiano en otro país es hacer las cosas diferentes, no hacerlas con la expectativa que la gente espera. Y yo creo que ese fue el ejemplo de Jesús. Era un mundo muy religioso, igual Pablo, era un mundo muy religioso, pero ellos hicieron las cosas completamente diferentes y eso atrajo mucho el hacer preguntas. Y yo creo que eso es lo que significa para nosotros ahora aprender a qué significa ser diferente en Colombia, cuáles son las cosas que ellos hacen que a nosotros nos daría la oportunidad de ser diferentes de una manera muy intencional. Y todavía estamos descubriendo otras formas de hacerlo. Y la última pregunta para finalizar esta entrevista tan amena que hemos tenido sería que va enfocada más al hermano Robert. Usted como misionero, ¿qué le diría a aquellos que su corazón vibra por las misiones nacionales y transculturales? ¿Qué pasos deberían ellos dar? Pues muy buena pregunta, porque estamos en una generación de transición. Mi generación no era muy apasionada a las misiones. Mi grupo era muy de evangelismo aquí en Panamá, de brigadas panameñas, era muy de comprometerse con la iglesia local. Y yo sé que hay muchos que nos están mirando que crecieron conmigo aquí en campamento y en la iglesia y en los programas de UNAJOP, pero había mucho énfasis a nivel nacional, era un esfuerzo nacional. Pero ahora hay una generación que quiere viajar y no es solamente para hacer misiones. La generación que está creciendo hoy a nivel global quiere viajar, quiere hacer aventura. Es una nueva generación, es una nueva forma de vida que quieren tener ahora los que están naciendo. Y esta nueva generación que ya quiere viajar, quiere conocer el mundo, si eres cristiano, entonces quieres ir a otros mundos a predicar el evangelio, pero ya le sale natural a esta generación el salir de su país. Y por eso hay una tendencia de estudiar afuera. Yo quiero estudiar en otro país, yo quiero irme para otro país. Ya sale de la misma generación el querer ir a otros países. Yo diría que aprovechemos como iglesia esa generación que quiere salir. Esa generación que de alguna manera cantó esa canción Enciende una luz hace muchos años y despertó a través de esas canciones que encendían el fuego misionero. Yo diría a la iglesia que los apoye. Apoya a ese corazón que está interesado en las misiones transculturales. Aquí en Panamá hay alianzas, hay organizaciones que capacitan tanto al joven como a la iglesia para entender qué significa trabajar en otra cultura, servir en otra cultura. Busca capacitación, busca orientación pastoral, confirma tu llamado con mentores, con consejeros. Si eres joven, Nicole ya lo dijo, no esperes a estudiar sobre misiones, empieza a hacer misiones con tu iglesia, involúcrate como maestra de escuela dominical, como decía Nina, métete a hacer escuela bíblica de vacaciones, trabaja en tu iglesia primero, sirve con el pastor, ve a evangelizar, promueve evangelismo, porque a veces queremos salir al mundo a hacer trabajo con huérfanos y apoyar en hacer pozos de agua, pero en tu propio país no has ganado ni una sola persona para Cristo. Yo diría que lo primero es que si tu fuego en tu corazón es salir a otras naciones, empieza a formarte aquí en tu propio país. Los pastores están esperando ese joven, ese adulto que quiera decir, pastor, yo quiero saber más sobre misiones. Acércate a esos pastores. Busca información. Involúcrate con aquellos que ya estamos afuera y dile, hermano Bruno, ¿cómo podemos
aprender más de lo que ustedes están haciendo y pida información de otros misioneros que la misión está enviando en otros países, la convención, perdón, está ya apoyando en otros países y aún aquí en Panamá tenemos misioneros nacionales. Apoya por una semana, vete por un mes a acompañarlos a ellos y hacer esfuerzo, hacer hombro a hombro. Y ahí empiezas a ver otras culturas también. Vas a aprender a salir de Coclé y irte a Veraguas o irte a Los Santos, irte a Darién, irte a Colón, a Bocas del Toro. Ya localmente ya tenemos la oportunidad de vivir en otras culturas. Practiquemos, hagamos el esfuerzo aquí mismo. Y nuestra experiencia como panameños fue, nosotros dimos nuestra juventud para Cristo. Nosotros le dimos nuestra juventud a Cristo. Y el Señor después usó eso para dar entonces nuestros años de adultos para el Señor fuera del país. Pero empezamos a servir como jóvenes aquí. Y yo creería que la convención tiene los brazos abiertos, las iglesias tienen los brazos abiertos, y los pastores tienen los brazos abiertos para involucrarnos juntos en las misiones transculturales. Solo hay que esperar yo voy, heme aquí. Pero para eso están los pastores y la iglesia haciendo los llamados y las invitaciones. Yo los animaría a considerar empezar aquí y después hasta lo último de la tierra. Allá los esperamos. Bien, hermanos, y para despedirnos vamos a pedirle a la familia Bruno Pérez que tenga unas palabras de despedida. Bueno, nosotros queremos agradecerle a la Convención Bautista de Panamá. Creo que por habernos formado en nuestros años de juventud y de infancia a través de la Iglesia Bautista a la que nosotros pertenecimos toda nuestra vida. Pero esta es una oportunidad de compartir lo que el Señor ya está haciendo a través de nuestras vidas, sus oraciones y el acompañamiento que ustedes nos han dado a través de los años. Así que muchísimas gracias, Convención Bautista de Panamá, por sus oraciones, por el impacto que ustedes hacen en la vida de niños, jóvenes, adultos, mujeres, varones y en toda la obra bautista en Panamá. Un saludo, los queremos mucho, los extrañamos bastante y esperamos verlos prontamente en nuestra ciudad de servicio. En el nombre de Jesús oramos por ustedes también.